Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias a Dios por la oportunidad que nos permite de hoy miércoles comenzar con nuestra semana de proclamación. Recuerden, mis hermanos, que en la palabra dice que cada uno debemos de ir a proclamar de su palabra, proclamar del evangelio que Dios nos ha dado. En esta ocasión, gracias a Dios porque nos permite comenzar con esta semana de proclamación. Y quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes ahí en sus hogares. Esperemos que estemos compartiendo de este video a aquellos que aún no conocen de Cristo. En esta noche vamos a compartir del mensaje de salvación por medio de nuestro hermano pastor Misraim Baltasar, a quien le doy la bienvenida. Y vamos a comenzar con una oración. Padre Celestial, gracias Señor te doy porque eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, porque nos permites en esta semana, Señor, el día de hoy comenzar con nuestra semana de proclamación. Padre, te pido que bendigas a mis hermanos ahí donde están, Señor, en sus hogares, que el Espíritu Santo, Señor, llene sus vidas y sobre todo, Padre, que podamos compartir de la palabra de Dios a aquellos que aún no te conocen. Señor, pido por mi hermano pastor Misraim Baltasar, Señor, que va a estar con nosotros en esta semana. Señor, te pido que tú seas de bendición para su vida, Padre, y que sigas bendiciendo, Señor, su ministerio. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y ahí en sus lugares, mis hermanos, en sus Biblias, vamos a tomar una lectura en el Evangelio de Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Voy a dar lectura, igualmente ahí en sus hogares pueden seguirme también, que dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque habría de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ¿qué había entrado a posar con un hombre pecador? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén, mis hermanos, gracias a Dios por la lectura. Ahora vamos a entonar una alabanza ahí también en nuestros hogares. Vamos a entonar, mis hermanos, el número 31 ahí en sus coritarios. Ya no lo sabemos todos. Cuando Cristo vino a mi corazón. Dudas
este mismo sentir, vamos a darle el tiempo a nuestro hermano pastor, quien trae la meditación de esta noche. Dios le bendiga. Muy buenas noches, hermanos. Qué bendición es poder estar en esta hora con ustedes para compartir la palabra del Señor. Y mi intención cada vez que voy a la palabra del Señor y que hablo la Escritura es que cada uno de nosotros seamos movidos para conocer más de nuestro Señor Jesucristo, para vivir más como Él quiere que vivamos y para obedecerle en todo lo que hagamos. Mi anhelo en estos días es que podamos nosotros mirar en las Escrituras cómo el propósito de la iglesia de compartir es algo que podemos disfrutar y que podemos estar afianzados y seguros en que al hacerlo estamos agradando al Padre. Quisiera orar y vamos directamente a la palabra del Señor, ¿les parece? Señor, en esta hora te damos gracias porque venimos delante de ti, porque necesitamos más de ti, porque deseamos ir a tu palabra, escudriñarla, leerla, pero también aplicarla a nuestras vidas. Guíanos, Señor, en este momento. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El libro de los Hechos, hermanos, el libro de los Hechos es la historia de la iglesia, la historia de su nacimiento y la historia de su crecimiento. Y si tú quisieras conocer más de la iglesia de Cristo, lee el libro de Hechos. El libro de Hechos es como esa fotografía de manera muy clara, en alta definición, de la iglesia y su propósito y su caminar diario. Hechos 1:8 es como este resumen de todo el libro de los Hechos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y dice, y hasta lo último de la tierra. Y es exactamente esas etapas que la iglesia va avanzando, y lo podemos mirar de esta manera en el libro de los Hechos. Pero Hechos 1:8 nos declara el propósito y la manera en que la iglesia tenía que ir avanzando. Mira lo que dice en Hechos capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor. Y crecía la palabra del Señor, dice, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La palabra crecía y la palabra dice se multiplicaba. Nosotros encontramos más adelante un suceso tremendo como es la muerte de Esteban. Pero mira otra vez de cerca ese versículo. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. ¿En dónde? En Jerusalén. Se multiplicaba en Jerusalén. La iglesia estaba cumpliendo su propósito en esta primera etapa. Me seréis testigos en Jerusalén. Después decía Judea y Samaria, ¿verdad? Pero la iglesia estaba cumpliendo su propósito en Jerusalén. Cuando la iglesia está haciendo lo que debe de hacer, pero no pasa a la siguiente etapa, entonces hay un movimiento que el Señor tiene que hacer. ¿Qué sucedió? Inmediatamente nosotros nos damos cuenta al final del capítulo 6 y al inicio del capítulo 7 cómo el Señor envía algo tan tremendo. Esteban es como esta llave de la iglesia, es como esta llave de una etapa a otra, es como una llave que da pie a la transición. Alguien dijo, si no cumplimos Hechos 1:8, el Señor va a cumplir Hechos 8:1. Bien, ¿cómo termina el capítulo 7? El versículo 57 dice: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él
invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El tema de hoy, el mensaje en esta hora, le he titulado: el Evangelio es para todos. Para todos. Cuando nosotros pensamos en que el Evangelio es para todos, tenemos que pensar en Hechos 1:8. Recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Es exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo nos mencionó en aquella llamada Gran Comisión. Mateo 28, versículos 19 y 20, cuando dice a sus discípulos que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Hoy quiero, hermanos, que meditemos, que veamos en cómo el Evangelio necesita ser predicado, allá como aquí. Necesita ser predicado aquí, en lo cerca, pero al mismo tiempo en lo lejano. Necesita ser predicado a los que están a mi alrededor, pero también necesita ser predicado a los que están lejos de mí, cerca y lejos. Cuando nosotros pensamos en algo bueno, o cuando nosotros pensamos en una victoria, estamos pensando en aquello que me enaltece, en aquello que me hace sentir bien. Nosotros llamamos derrota aquello que no me gusta, aquello que no me hace sentir tan a gusto, de hecho, aquello que me frustra. Pero déjame decirte, para Dios, una victoria es aquello que cumple su propósito. Para Dios, una victoria es aquello que cumple su propósito. Y aun cuando nosotros podemos mirar acerca de la muerte de Esteban, para Dios fue una victoria. Eso fue una victoria. Lo que estaba sucediendo, lo que a muchos de la iglesia no les parecía adecuado o les parecía posiblemente de miedo, para el Señor fue una victoria. ¿Por qué? Porque estaba cumpliendo su propósito. Vamos a Hechos capítulo 8. Y en los primeros 4 versículos quiero invitarles a que veamos el cuadro de la iglesia. ¿Cómo estaba la iglesia? ¿Cuál era la situación de la iglesia? ¿En qué situación se encontraban cada uno de los discípulos, de los seguidores de Cristo? Y no es nada sencillo. Miren lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? En la muerte de Esteban. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Quiero que veamos este cuadro de la iglesia, esta situación, estos momentos en los que estaba viviendo cada uno de ellos. ¿Qué tenemos ahí en este cuadro? Miren, había uno de los discípulos, había uno que estaba muerto. ¿Quién era? Esteban. Había uno que estaba muerto, que lo habían apedreado. ¿Por qué lo habían apedreado? Por la causa de Cristo. De toda la iglesia, uno ya no estaba, o como dice la Escritura, durmió en Cristo. ¿Qué más miramos allí? Otros fueron arrastrados a la cárcel.
Dice el versículo 3, y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Hay otro grupo de hermanos, que están siendo arrastrados. ¿Se pueden imaginar ustedes? No sé, que venga a tu mente cuando piensas en alguien que es arrastrado. Pero había un grupo de hermanos de la iglesia, esta iglesia que estaba en Jerusalén, que estaban siendo arrastrados y llevados a la cárcel. Arrastrados, podemos pensar en contra de su voluntad, pero también podemos pensar en agresión. También podemos pensar que llegaban por ellos y los agarraban y literalmente, muy posiblemente literalmente, los arrastraban para llevarlos hasta la cárcel. Así que había uno que había fallecido, había un grupo que estaba siendo arrastrados. También encontramos a un tercer grupo. El tercer grupo que encontramos ahí es a algunos que habían permanecido allí. Dice el versículo 1, dice: fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los apóstoles habían permanecido en Jerusalén. Los apóstoles habían quedado allí. Y mira, había razones por las cuales los apóstoles habían permanecido allí. Uno es que había hermanos que estaban encarcelados. Ellos tenían familias también. Había hermanos que habían sido arrastrados y estaban encarcelados. Había más trabajo ahí para continuar el ministerio en Jerusalén. Así que los apóstoles permanecen al cuidado y al pendiente, pero quedan allí. Así que tenemos el primer grupo, la primera persona, que es Esteban, que ha sido muerto. Número 2, tenemos al grupo de hermanos que han sido arrastrados a la prisión. Y tenemos al grupo de los apóstoles que ha permanecido en Jerusalén. Pero hay un cuarto grupo. ¿Cuál es este cuarto grupo? En el versículo 4 me lo menciona. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Este cuarto grupo eran los que habían sido esparcidos. Y estos que habían sido esparcidos iban por todas partes, dice, predicando el evangelio. Este cuadro de la iglesia nos presenta a una iglesia que para muchos estaba destruida, estaba siendo despedazada. Una iglesia que para muchos no le veían mucho futuro, puesto que al concentrarse en Jerusalén habían comenzado 12, luego 120, luego 5,000 o más de 5,000 y así sucesivamente. Pero de pronto, después de la persecución, después de la muerte de Esteban, se encontraba en esta situación. ¿Cómo nos encontramos? Y muchas veces pensamos que aquí ya terminó todo, pero me quiero concentrar un poco en el versículo 4. ¿Qué leemos en el versículo 4? Vamos a leerlo una vez más. Puedes leerlo ahí en tu casa. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Aquí no vemos a un a una iglesia predicando un evangelio organizado. Nadie tomó la decisión: oye, vamos a hacer algo. ¿Qué les parece si cada quien va por un lado y comenzamos a predicar lo que hacemos aquí en Jerusalén? ¿Qué les parece si abrimos casas, si abrimos hogares? ¿Qué les parece si alguien llega a algún lugar y comienza a hablar? No. ¿Por qué la iglesia tiene que ir por todos lados? ¿Por qué este grupo, estos que fueron esparcidos? Por una razón: porque estaban viviendo una persecución. Así que no vemos algo organizado, algo ordenado o planificado detalladamente. No. Aquí lo que vemos, quiero que pongan mucha atención a esto. Aquí lo que vemos son vidas transformadas por la sangre de Cristo, comprometidas, vidas que han entendido que ahora tienen un propósito específico. Vemos a hombres con una profunda gratitud y con una profunda convicción de obediencia a aquel que dio su vida por ellos.
Esta es la manera en la que el Señor cumple su propósito, y aquello que nosotros llamamos malo, Él lo vuelve una bendición, porque una victoria no es aquello que a mí me parece bueno o adecuado, sino aquello que cumple los propósitos de Dios. Cualquiera que sea nuestra situación como iglesia, en cualquier circunstancia que nos estemos encontrando en este momento, tenemos que pensar, si esto va a cumplir con el propósito del Señor, que sea glorificado en nosotros. Y lo vemos aquí. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Personas comprometidas, personas que han entendido qué es vivir en misión. No es ir a una misión, porque a veces malentendemos, ¿no? Tomamos una semana de nuestro tiempo y vamos a una misión, estamos apoyando una obra una semana y listo. No, aquí estamos hablando de vivir en misión. ¿Se fijan cómo se encontraba la iglesia? Pero vamos a continuar en el versículo 5. Qué hermoso es este pasaje. Dice, entonces Felipe, al parecer como si en esta imagen que estamos mirando de la iglesia hace un close-up, que nosotros nos enfocamos solamente en la vida de un hombre, Felipe. Entonces Felipe, y el pasaje nos va a hablar de Felipe. Es más, nos va a comentar dos cosas. Yo voy a hablar solamente de una, pero nos va a comentar dos situaciones de Felipe. A veces pensamos como si Felipe hubiera sido el único. De aquí en adelante, Felipe fue el único que predicó el Evangelio. No es así. Cuando dice entonces Felipe, no es que Felipe fue el único que siguió hablando, porque ya nos ha dicho antes que todos los que habían sido esparcidos iban predicando el Evangelio. Felipe es una de las muchas historias que el libro de los Hechos nos podría contar. Y tal vez no saldría solo un libro, o tal vez el libro de los Hechos sería un compendio enorme. ¿Sabes por qué? Porque sería una historia de cada uno de los discípulos que iban compartiendo. Entonces Felipe, como una de estas muchas historias que el libro de los Hechos podía contar, de muchas historias, de todos aquellos que habían sido esparcidos. Felipe, ¿quién era Felipe? Felipe era uno de los diáconos, un hombre lleno de fe, un hombre prudente, un hombre que ha estado sirviendo en las mesas, que ha estado cuidando de las viudas, pero que ahora ha sido esparcido. Y así como Felipe, muchos lo han hecho. Pero miren, como un ejemplo de lo que la iglesia hizo de manera exponencial. Entonces Felipe, dice allí, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Qué hermoso es saber que esta gran bendición iba a llegar para que el propósito del Señor, me seréis testigos en Jerusalén, pero ahora seguía Judea y Samaria. Ahora continuaba. La iglesia no se debía detener. No debían de considerar que era todo. Muchas veces pensamos que es todo. Muchas veces creemos que el Jerusalén es todo. Y el Señor tiene que mover. Tiene que cumplir Hechos 8:1. Porque nosotros nos quedamos sin cumplir el Hechos 1:8. Así que Felipe desciende a la ciudad de Samaria, dice, y les predicaba a Cristo. ¿Qué hacía? Les predicaba a Cristo. Qué importante es que la iglesia entienda que vivimos en misión. Miren, hay algunas cosas aquí que nos deberían de llevar a vivir en misión. Hay cosas que nos deberían de tomar la decisión de vivir en misión. Quiere decir que donde nosotros vayamos, que donde nosotros estemos, que donde nosotros comamos, que donde nosotros paseemos, de hecho, podamos nosotros vivir en misión. Número 1, la gente desea escuchar. Hay una de las mentiras
que de pronto nos hemos creído, y es que la gente no quiere. Pero la verdad es que la gente tiene hambre de escuchar y tiene hambre de ver. Vean lo que dice el versículo 6 de la historia de Hechos. Dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Qué estaba haciendo Felipe un tiempo antes? Estaba en Jerusalén. ¿Qué estaban haciendo todos los creyentes antes de la persecución? Estaban en Jerusalén. ¿Era malo estar en Jerusalén? No, pero había algo más que el Señor les había mostrado para que llegaran a otros lugares más, para que el evangelio se extendiera, porque el evangelio es para todos. El evangelio es para los que están lejos. El evangelio es para los que están fuera. El evangelio es para aquellos que de pronto nosotros consideramos o simplemente no los consideramos. Así que la primera cosa por la cual nosotros debemos decidir vivir en misión es: la gente tiene hambre de escuchar y quiere ver. Dice que la gente, fíjense, unánime escuchaba atentamente las cosas que Felipe decía. ¿Se pueden imaginar ahora estar escuchando algo que se les había negado porque no había discípulos de Cristo quienes fueran y les compartieran el evangelio? La segunda cosa es que necesitamos llevar una vida en misión, sabiendo que el evangelio es para todos, porque la gente vive en opresión. El mundo vive en opresión. Vean lo que dice el versículo 7: porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. La gente estaba en opresión. En Judea y en Samaria la gente vivía en opresión, y el evangelio, aquel que es capaz de transformar vidas, aquel que es capaz de dar un propósito y esperanza, estaba en la iglesia y estaba en Jerusalén. Porque de pronto nos parece que esta comodidad está bien, porque de pronto nos parece que el estar de esta manera es suficiente. Pero mientras tanto hay gente que está lejos, que quiere oír. Hay personas que están fuera de la iglesia que necesitan escuchar. Hay personas que están viviendo en opresión continua y necesitan ser liberados. Dice que muchos que tenían espíritus inmundos, y habla de muchos, y es verdad. Quiero decirte, hay muchos que están viviendo en opresión, y ellos, como dice aquel hermoso canto, tienen que saber del amor de Dios, tienen que saber que hay perdón, tienen que saber que hay salvación, tienen que saber que hay esperanza. Muchos eran liberados, muchos. Y bien lo que sucedía, el versículo 8 dice: así que había gran gozo en aquella ciudad. No podemos estar privando del gozo que da el conocer de nuestro Señor Jesucristo. Había gran gozo. Necesitamos entender que el evangelio es para todos y que hay muchas personas que tienen hambre de escuchar y de mirar estas grandes verdades. Tenemos que entender que hay mucha gente que vive en opresión y que necesita ser liberada. Y tercero y último, porque la gente vive engañada. ¿Por qué necesitamos vivir en misión? Porque la gente vive engañada. Más que nunca, hoy estamos viviendo un engaño atroz, un engaño soberbio para nuestras familias, para nuestros vecinos, para nuestra sociedad. Engaños sobre el matrimonio, engaños sobre tu persona, engaños sobre cualquier cosa que tú puedas mencionar. Miren lo que dice el versículo 9: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Este hombre Simón, que ejercía la magia en esa ciudad, dice, y había engañado a la gente ¿de dónde?
Había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Mira, cuando las personas no conocen el mensaje de Jesucristo, cualquier cosa puede ser grande. Y este hombre, Simón, había engañado a la gente allí en Samaria. Mientras la iglesia estaba en Jerusalén, la gente en Samaria estaba siendo engañada por Simón. Y tal vez había más Simones o de otros nombres, pero engañaban. Se hacía pasar por algún grande, hacía cosas que hacía pensar a los demás que él podía ayudarlos, pero la Escritura me dice que habían sido engañados. Y mira, cuando la palabra del Señor nos está predicando, la gente tiene oídos para oír cualquier cosa, como lo vemos ahora. Mira lo que dice el verso 10. A este oían, ¿cómo lo oían? Atentamente todos. ¿Qué está escuchando la gente a la que el evangelio se le ha negado? ¿Qué está viviendo las personas que no están cerca de alguien que les comparta el evangelio? O tal vez están cerca pero no han escuchado. Dice que lo oían, a Simón lo oían todos atentamente. Y miren, me llama mucho la atención esto. ¿Desde qué? Desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Simón se ostentaba como alguien grande y engañaba a la gente, engañaba a los grandes, a los ancianos, pero también engañaba a los niños. ¿No te parece que hoy estamos viviendo algo muy similar? Nuestros niños están siendo engañados. Nuestros niños están siendo engañados. Y aún los adultos, aún los grandes están siendo engañados. ¿Cómo el Señor mueve en Jerusalén, a través de una persecución, a través de la muerte de un hombre llamado Esteban, a través de algunos llevárselos a la prisión, perseguir a una iglesia y hacer que ella se extienda? Y de pronto mencionamos como una historia entre muchas, un hombre llamado Felipe, entre muchas, ahora está llegando a un lugar donde la gente necesita oír y ver, donde la gente necesita ser libre de esa opresión y donde la gente necesita ser librada de ese engaño. Ahora está llegando a este lugar. Vean, después de que dice que estaban atentos, dice el versículo 11, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado. ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo. Y esta palabra mucho tiempo, a muchas personas, muchos estaban oprimidos, muchos estaban engañados. Pero vean lo siguiente, versículo 12. Pero, este pero siempre nos habla de algún cambio que va a haber. Pero dice allí, cuando creyeron a Felipe. ¿Se dan cuenta? Felipe podía seguir todavía en Jerusalén, pero ahora ha sido esparcido porque es la voluntad de Dios. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, dice, se bautizaban hombres y mujeres. Y me habla de un cambio que hubo en la vida de cada una de estas personas. Quiero concluir diciendo, el evangelio es para todos. El Señor nos ha llamado, igual que lo menciona en Hechos 1:8, y recibiréis poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. No nos olvidemos, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Si tú y yo solo nos quedamos en Jerusalén, el Señor va a mover, va a cumplir Hechos 8:1, para que el evangelio se extienda. ¿Sabes qué quiere decir la palabra testigo? Literalmente quiere decir mártir. Me seréis mártir. El propósito de Dios se cumple en su iglesia. Quiero animarles
para que pensemos en que los propósitos del Señor son maravillosos. Y aunque podamos pasar situaciones difíciles, es porque Él quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Evangelio es para todos. Oramos. Señor, te pedimos sabiduría, que seamos esa luz que no se esconde debajo de un almud, sino que seamos una luz que brille para que muchos puedan mirar y puedan glorificarte a ti, al único Dios verdadero que envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz por nuestros pecados. Te damos gracias y te pedimos dirección y sabiduría en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, qué grande bendición fue escuchar la palabra del Señor a través de los labios de nuestro hermano Misraim. Esperemos y haya sido escuchada por aquellos hermanos y personas que aún no conocen del amor de Dios. Vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tu palabra, Señor, es eficaz. Gracias, Señor, porque ha caído, Señor, en nuestro corazón. Te pedimos, Padre, por aquellas personas que escucharon este mensaje, Señor. Bendíceles, Señor, que puedan conocerte, Señor, el único Dios verdadero, Señor, que vive y que reina, Señor. Bendice a mis hermanos de la iglesia, Padre Manuel. Sígueles bendiciendo, Señor. Sígueles guiando en sus vidas, Señor. Gracias por la vida de nuestro hermano pastor, Señor. Permítenos el día de mañana continuar, Señor, en tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.